no te veía el iconito, ahí estás. Bien, les comparto pantalla. Así vamos a hablar de una parte. Ustedes tendrían que estar viendo, ¿no? Sí, ahí sí. Pantalla, bárbaro. Bueno, miren, porque es la duda de varios, y ojo, no es la única manera de hacer esto. Esto es una forma como se les plantea y a ver ustedes cómo la vienen pensando. Vamos a mirar esto. Miren, yo tengo una plataforma que es esta, así ustedes lo ven como del otro lado, que esto es un Moodlet, que es lo mismo con lo que está armado Argentina Programa, ¿sí? Para entender la funcionalidad. Yo acá me logueo con mi cuenta, ¿sí? Bien. Yo acá tengo, ¿sí?, un curso que tengo que cargar. Bien. Fíjate esto. Esto sería esta vista, no el menú, no hace falta. Pero esta vista sería algo similar a lo que ustedes estarían mostrando, con un poco de creatividad, vamos a verlo, a lo que ustedes estarían mostrando con su currículum. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Esto, por ejemplo, lo podés pensar como el encabezado, en donde acá vos tendrías, por ejemplo, tu foto, ¿sí? Tu foto, y acá, por ejemplo, podés tener, ¿sí?, un menucito, o como acá tenés el iconito, pensando en el login. Es una manera, ahora vamos a pensar otra. Pensando en el login. Bien. Entonces, fíjate, yo no estoy logueado. Vamos a suponer que yo no estoy logueado, como acá, ¿sí? Acá, fíjate que me aparece activar edición. Yo no, es como si no estuviera logueada. Entonces, mira el contenido. Como vos estarías mostrando las cosas de tu portfolio. Vos acá estarías mostrando, por ejemplo, mira, experiencia laboral, por ejemplo. Estarías mostrando la listita de tu experiencia laboral. Después estarías mostrando lista de certificaciones, idiomas, la lista de los idiomas, pero acá no tengo forma de editar nada. De hecho, si yo voy acá, puedo abrir algún archivo, ¿sí? Pero no puedo editar. Estoy mirando. ¿Qué miro? Lo que viene del back, lo que me cargó como un listado. Un listado, o sea, la lista, el listar, es lo que viene, carga acá. Ahora, si yo aprieto el botón activar edición, que para ustedes sería el login, ¿se entiende hasta ahí? Sí, sí, profesor. Bien. Sí, así lo tenía pensado yo también. Bien, activo, o sea, me logueo, me va a pedir usuario y contraseña en este caso. Fíjate lo que pasó. Mira, botoncitos, iconitos y link para añadir, o sea, altas, modificaciones y bajas. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si yo hago link, clic ahí, ahora puedo modificar el título o puedo editar en las opciones de borrar o editar en particular cada uno de los ítems. Bien, no todo el resto, no se compliquen con todo el resto de las cosas. Acotado lo que tenemos que hacer. Entonces. Sí, pues si no, no nos va el tiempo también, profesor. No es por eso, pero acotado. Lo que digo es la funcionalidad. Cuando vos apretás este botón de activar, ¿bien? ¿Qué es lo que cambia en tu perfil? Que vos ponés acceso directo, ¿sí? Le vas a dejar una manera de acceder directamente esa va a ser tu manera de que puedas acceder al backend. O sea, pueda dar una nueva alta, pueda hacer una modificación o pueda realizar una baja. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, porque el otro sería visual para los usuarios que visitan el sitio y nosotros, como al estar logueado, tenemos el derecho a poder alta, baja o modificación, si no cualquiera podría hacer las cosas sobre nosotros. Exacto. O sea Sí. que solamente habría un usuario, no dos. Habría Ahora, un usuario que podría habilitar. Vamos a plantear estrategias porque acá yo les muestro una manera que ustedes pueden encarar la solución, pensando, ¿sí? Una manera es decir, bueno, ahora porque justo vamos a trabajar a ver cómo pensamos las cosas. Una manera es que digamos, bueno, yo tengo, ahora pensamos cómo, un usuario, que soy yo, en este caso, dueña del portfolio.
con perfil administrador. Entonces, cuando yo me logueo, tengo la posibilidad de que se me habiliten esos botones, links, a la posibilidad de realizar alta, baja, modificación de alguna de las secciones de mi currículum. ¿Se entiende eso? Una opción. Ahora vamos a pensarlo con el modelo de datos, ¿sí? Una opción sería esa. Sí. Bien. ¿Cómo pensaríamos o de qué manera? Esperen que voy a abrir un Excel, capaz que es más fácil. Vamos a pensar, ¿sí? ¿Cómo pensaríamos, por ejemplo, más grande? ¿Cómo pensaríamos nuestras tablas en el modelo de datos? Por ejemplo, ¿ustedes qué tienen? Persona. ¿Tenemos la tabla persona? Sí. Bien, la tabla persona seguro. ¿Por qué? Porque la persona es la dueña de los currículos. En realidad la de ustedes es una tabla. Usuario. Sí. Ahí está el tema. A ver, si lo pensamos como persona, la persona que tiene, vamos a pensar el modelo de datos o el que lo hizo o el que lo está pensando. ¿Cómo lo pensaron? Pensé nombre de usuario, el nombre de uno. No, pero no en los campos, ¿eh? Vamos a pensar el modelo de datos. ¿Qué cosas manejan ustedes en la base de datos? ¿Qué van a manejar? Por ejemplo, persona, experiencia laboral. Experiencia laboral, habilidades. Educación. 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 Trabajos realizados o Certificaciones. Habilidades, ¿cómo me dijiste? ¿Habilidades digitales? Sí, hard y soft. Por ejemplo, proyectos. Proyectos. Ajá. Idiomas. Acá teníamos por el proyecto. Bien. Idioma. Bien, por ejemplo, vamos a pensar esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo viene? Ahí está. Estas serían nuestras tablas, ¿sí? Por cada una de estas tablas, ¿qué tendríamos en nuestro programa? Una clase, Una clase persona, una clase experiencia laboral, una clase educación, una clase habilidades digitales, una clase proyecto, una clase idioma, ¿verdad? Exacto, sí, señor. Bien. Sí. Perfecto. Voy a hacerlo, lo hago así porque no abrí un editor para diagrama de entidad relación. Nos va a quedar, le ponemos el simbolito, donde tengo un rombito. Acá. Lo hago así nomás, después ustedes lo harán correctamente. Vamos a pensar Arriba donde dice es. Merge cell. Y esto lo vamos a poner ahí. Bien. Lo ponemos así se ve más fácil. Bien. Entonces, fíjate, una persona, ¿cómo lo pensarían ahora esto en términos de relación, en el diagrama entidad-relación? Ustedes pudieran pensar, y acá es como ustedes tengan el modelo de datos, ¿sí? Ahora esto nos va a cambiar. Por ejemplo, una persona puede tener N experiencias laborales. Sí. Bien. Una persona, N experiencias laborales. Una experiencia laboral va a pertenecer a una sola persona, ¿sí? Y acá, por ejemplo, acá ustedes, la educación, las posibilidades de educación, ¿cómo las van a cargar? Van a hacer, no, pero digo, ustedes no van a tener una tabla de posibles carreras, certificaciones, o van a tener las relaciones, o sea, cargar la educación particular a la persona. Sí, una N, sí, así. Bien. Perfecto. Habilidades digitales lo mismo. Ajá. Bien, proyectos igual. Y acá idiomas también podríamos pensar en una tabla genérica de idiomas, que ahí hace una relación N, o vas cargando vos los idiomas, te queda en una N, ¿sí? Me quedan todas así. Bien. ¿Dónde pongo el usuario acá? Bien, ¿a dónde pongo el usuario? Acá hay estrategias. Ustedes pueden decir, bueno, si lo pensamos como vimos recién en el funcionamiento,
por ejemplo, dentro de la tabla persona, ustedes podrían pensar, ¿sí? Tres campos en realidad. 3 campos. En realidad no, podemos pensar, dos adicionales a los que ya estamos trabajando. ¿Por qué? Nosotros ya en la persona tenemos el email. ¿Bien? Sí. Acá podemos agregar un campo que sea password, ¿sí? Y un campo que sea perfil. Ajá. Por ejemplo, el perfil ustedes podrían ponerle acá a este perfil, le pongo acá como una llamadita, admin, que diga admin cuando lo cargan en la tabla, ¿sí? Entonces, si el perfil del usuario que se loguea, ese dato está dentro de la persona, si ese perfil dice que es administrador, entonces lo vas a dejar loguearse y ver la vista de edición. O sea, le vas a mostrar los iconos y los links de acceso al backend. Va a ser toda la edición. ¿Se entiende una forma? Sí, sí. De pensar hasta ahora fíjate en el modelo de datos, porque tengo que contemplar a ver qué hago con ese usuario. Entonces, una posibilidad, un poco viendo la funcionalidad de esta página, que es similar a lo que ustedes pueden pensar en el portfolio, es decir, bueno, yo a la misma persona, dueña del portfolio, yo pongo estos tres campos en la tabla, ¿sí? En el modelo de datos, y ya el email lo tengo contemplado dentro de los datos de la persona, pues parte de lo que íbamos a mostrar en el currículum. El password agrego un dato de perfil, por las dudas, ¿sí? Entonces, yo ya sé que si tengo ese mail con ese password y un perfil de administrador, yo voy a mostrar todos los iconitos y todos los links de acceso que yo piense en mi página. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero se entiende. Bien. Entonces, Una consulta ahí. Sí. Y la página que tenga los iconitos de edición debería ser como una segunda página donde aparecerían estos iconos. No, ahí no. Eso es, vos en Angular, vamos a hacer acá una página. Mira, vos en Angular vas a tener qué cosa. Vos en Angular, vamos a suponer que toda esta vamos a empezar más chicas. Vamos a suponer que esto que estamos viendo acá, esto de pinto en amarillo, es toda la página que vos vas a utilizar, todo el área que vas a utilizar de tu página. Recordá que Angular, vos ya armaste algo del front. Sí, tengo prácticamente todo listo, pero solamente con datos genéricos, no tiene nada mío. ¿Pero ya armaste todos los componentes? Sí. Bien, bueno, vos cuando armás el componente, por ejemplo, acá el encabezado, ¿sí? Que este sería, por ejemplo, tu primer componente, en el encabezado pusiste, por ejemplo, la foto. No, yo ahí solamente tengo el header, que sería el logo de Argentina Programa, los logos de las redes sociales y un loguito que dice ingreso. Bueno. Y el banner, y un banner. Yo sigo la misma, estoy siguiendo la misma... El currículum. Claro, la maquetación que nos dieron en el proyecto. Listo. Bueno, vos cuando pones así, viste que vos podés ponerle a cada uno, por ejemplo, a los ahí que es lo que ahí, por ejemplo, no tendrías que ocultar nada. En ese caso, nada, porque los iconos de redes sociales, si el banner, todo eso va fijo. Bien. Una vez que vos hiciste vos acá tu encabezado, listo. Ese no oculta nada. Después, ¿qué pusiste acá abajo? Acá sí la foto. Hay uno que lleva la foto, el nombre. En el segundo componente que pusiste. No podía activar el micrófono. No, está bien. Ahí puse el acerca de, que sería casualmente esto. Nombre, la foto, el título completo y una pequeña reseña de quién soy.
Bien, perfecto. Ahí, Esas 3 bien. cosas supuestamente tienen que editarse, poder Bueno, editarse. acá, ¿sí? En esta que sería, ¿vos le llamaste esto header? El primero le puse header, que es el Este le pusiste encabezado. header y a este le Al pusiste, segundo, acerca de. bueno, pusiste la cerca de, listo. Acá, vos lo que tenés que agregar es, viste como el lapicito o link. Si no te sale ponerle la imagen, le pones un link, ¿sí? Acá vos tenés la foto, acá abajo va a haber Sí. un botoncito de un botón o una imagen de un link editar. Que ese Sí. editar va a estar oculto, no va a estar Ujú. visible en la Sí. propiedad. Ajá. Cuando vos te logueás, vos vas a recargar los componentes poniendo visible esas propiedades. Ah, bien. De esa manera, ¿sí? Vos vas, pero le vas a poner, viste que acá, mira, miremos de vuelta acá, fíjate que me pone botoncito y acceso a la posibilidad de editar, de borrar, en cada una de las opciones, ¿sí? Eso Porque sería es lo más como sencillo. usar una función como, por ejemplo, opacity, que lo vuelve transparente, por ejemplo. Claro, por ejemplo, entonces vos vas a cambiar, ¿sí? Vas a mostrar cada uno de esos links, ¿sí? O acá si haces un menú, o acá si pones un link, como vos lo quieras pensar, en cada una de las opciones que se pueden editar, ¿sí? Entonces, ahí vos vas a ir viendo, agregando en cada uno de los componentes y en cada una de las secciones del componente, por ejemplo, la foto, por ejemplo, bueno, el nombre no sé si querés dejar que edite. Ahí vos pensás qué cosas querés que edite. Entonces, vos decís, bueno, O acá puedo sea, editar la foto, ¿sí? perdón. Sí, O sea, lo que se va a poder editar lo voy a determinar yo. Por ejemplo, yo no quiero bueno, cambiar, qué sé yo, el- el nombre, porque va a ser siempre el mismo, si no va a ser si una vos, si cosa. vos decís el nombre no se va a editar, no lo edites, ¿sí? Si vos decís el nombre no es editable, bueno, no lo edites. ¿Qué puedo cambiar? Puedo editar la foto, puedo editar, no sé si tengo acá el mail, puedo editar, y bueno, y acá en sí empezamos, por ejemplo, experiencia laboral, voy a tener que poder editar. Sí, Después, no sé, certificaciones, educación. tengo que poder editar. No Sí, sé, idiomas, tengo que poder editar, los proyectos, bien, todo lo que en cada uno vas a poner un iconito o un link. ¿Sí? bien. Un link. Y eso, ese link, va a ir a las altas, bajas modificaciones. ¿Sí? Lo más fácil es, ahí que vos te fijes, fíjate, para mí, para que no se les haga lío, fíjate cómo acá ya te pone borrar y te lo pone solito el icono. Esto es como más directo, vos ya ¿sí? Vas a ir directo a la función de borrado. Y acá vas a un alta. Lo podés pensar también en cada una de las secciones, le pones añadir una experiencia laboral, añadir una certificación, añadir, ¿cómo se llama? Un idioma. Le pones el lapicito al lado, que es para modificar, y el borrado es otro link acá. Un link que diga borrar, por ejemplo. ¿Sí? Es una Sí, sí, forma. sí. De esa manera te va a resultar mucho más sencillo porque ya cada uno de estos links te va a llevar, vas a hacer la relación con el API, ¿sí? Del backend directamente. Bien, entonces es una posibilidad de hacerlo directo, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es una manera, ¿sí? En donde yo solo pienso, esto para que ustedes lo piensen, no es que lo tienen que hacer así, yo les doy una idea, ¿sí? Esta forma es pensando que el único que se va a loguear es el usuario que, dueño del portfolio, ¿sí? Dueño del portfolio, que tiene posibilidades de editar. Obviamente yo en mi base de datos podría tener varios portfolios de varias personas,
mi modelo lo resiste, ¿sí? Yo puedo tener varias personas diferentes que tengan todo su portfolio cargado, ¿sí? Cada una de estas personas tendrá su ID, y bueno, tendré varios usuarios administradores, ¿sí? Uno por cada persona. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No es que tengo que tener la idea de un solo usuario. Piénsenlo como Está ustedes bien, enseñando la aplicación. Pueden tener varias está bien, personas, ¿sí? está bien, pero yo, por ejemplo, en el caso nuestro, a ver, nosotros vamos a hacer un portfolio que va a ser un portfolio personal, Sí, y lo cual yo lo pensé de la siguiente manera. Cuando uno abre la página, no sí. tiene que loguearse, no tiene que hacer absolutamente No, nada, porque abre una página, porque sí, a sí, la otra persona no le interesa loguearse para ver un portfolio. Va a sí. entrar, va a ver el portfolio y listo, punto. Ahora, si yo necesito específicamente modificar alguna cosa, no importa qué, y entro el portfolio, Adrián Rodríguez va a loguearse como administrador o como sea y va a poder ingresar para loguear las cosas. Sí, O eso sea, el está único bien. usuario que va a ingresar para poder modificar las cosas voy a ser yo, nadie No, más. no, tu portfolio sí, pero digo, pensemos en el modelo de datos. El modelo de datos soporta que la tabla persona tenga varias personas, No, sí, obviamente, eso sí, eso ¿sí? sí. Con lo cual, dentro de la tabla persona va a haber tantos usuarios como personas haya. ¿Puedo sumar algo, profe? Sí, claro. Mira, lo que yo entiendo para la otra persona que está armando el modelo, lo que propone la profesora es otra alternativa sería, por ejemplo, LinkedIn. LinkedIn tiene un administrador general de la parte de LinkedIn y lo que permite también es que si vos te creas un usuario, ¿sí? En este caso nosotros seríamos el administrador y las otras personas que se quieran crear en nuestro portfolio su portfolio dentro de mi portfolio personal, ¿sí? O como sería mi LinkedIn, sería como administrador, vos le permitís a otras personas poder crear también su portfolio y a su vez, dentro de lo que vos estás armando, podés tener a otras personas que también muestren sus cosas. A eso es lo que la profesora En realidad, intenta hacer otro modelo de datos. no, pero en realidad no, pero digo, mirando el modelo Sí, este, está bien, pero está bien. no complicarlo, Perdón. digo, la tabla persona, ¿cuántas personas puede tener cargada? Ustedes, vamos a suponer que vos haces esta aplicación, ¿sí? Haces toda la aplicación. Y, no sé, tenés un conocido que quiere hacerse su portfolio. Vos vas a poder cargarle, ¿sí? Vas a poder, por ejemplo, vos tenés tu portfolio, todo cargado. Y tenés un conocido que quiere tener su portfolio. Entonces vos le vas a dar de alta como una segunda persona dentro de tu modelo de datos, ¿sí? Y vas a tener la posibilidad de tener, ¿sí? Estar tu portfolio y dentro de lo mismo tener otro portfolio. Después eso verás cómo lo resolvés para darle una nueva dirección para que él tenga su portfolio. Pero tu modelo de datos lo soporta, ¿sí? A lo que yo voy es que cada usuario, ¿sí? Cada usuario, cada persona que tiene su portfolio, ¿sí? Por cada registro de persona, como la persona soporta la posibilidad de tener registrado en la persona el email, un password y el perfil de usuario, que va a ser admin, entonces vas a tener tantos usuarios, ¿sí? Un usuario, perdón, para cada persona. Un usuario propio de administrador para cada No, persona. perdón. ¿Sí? Sí, Eso yo lo entiendo perfectamente. Yo voy a poder cargar dentro de mi modelo de datos la cantidad de personas que yo quiera. sí. ¿Está claro? Pero al momento yo sigo pensando en mi proyecto que tengo que entregar a Argentina Programa. No, no En está mi bien, pero, proyecto, no, pero pero yo digo por el modelo de datos, si vos lo pensás así, no sé si lo pensaste así o algo diferente, el yo lo modelo, pensé como, bueno, esa fue mi pregunta que inclusive mandé al foro. Mi pregunta era esa, digamos, ¿cuántos usuarios voy a necesitar? Porque en definitiva, crear uno o crear 1000 usuarios no cambia la diferencia, pero en realidad, ¿cuántos usuarios necesito? No, pero esto depende, por eso, pero esto va del modelo. Acá, en este modelo de datos, que no sé si coincide con el que vos pensaste, ¿sí? ¿Este modelo es el que vos pensaste o no? Sí, Bueno, más o menos sí. Sí, falta algunas cosas, pero sí. está bien, pero si agregamos acá más tablas, o sea, no cambia la No cambia estructura, nada. digamos, la No, idea, no. ¿sí? Bien, si nosotros pensamos esto así y solo pensando
que vos vas a cargar una sola persona, pero vos tenés que entender que tu modelo soporta, no que lo cargues o que lo pegues. No, eso lo entiendo Digamos, perfecto. De que tu modelo lo soporta, ¿sí? Sí, Bueno, a eso voy. cada persona, cada portfolio va a tener un único usuario, pero tu aplicación general, tu solución general, permite cargar N personas y cada persona con su propio usuario. Esta sería una forma. Una forma. Si vos lo haces de esta forma, está bien. Vos, cada persona, en tu caso vos, ¿sí? Vas a darte de alta como persona, vas a designarte un password, ¿sí? Vas a tener un perfil de administrador y te vas a poder loguear a tu portfolio para hacer las altas, bajas y modificaciones de cualquiera de los datos que están cargados en tu portfolio. Único usuario, ¿sí? En este caso, solo vos te logueás para hacer las modificaciones, las altas y hacer los delete, ¿sí? Borrar cualquiera de las opciones de tu portfolio. Únicamente vos, o sea, un solo usuario. Esta es una manera, una estrategia de pensar el login y la administración de los datos, ¿sí? Esta es una forma. Ahora, el que lo quiere pensar de otra manera, que es, yo voy a dejar que cualquier usuario se loguee y tener distintos perfiles de usuario, porque el día de mañana quiero hacer otra cosa, ya esto no lo soporta. Este modelo, pensando en el usuario dentro de la persona, ¿sí? Ya este modelo no soporta esa solución. ¿Bien? Entonces, para ese modelo, o sea, si yo tengo la idea que quiero que todo el mundo se loguee, ¿sí? Y por ejemplo vos te loguees con perfil de lector o de visita y otro tenga un perfil de administrador, ¿sí? Bueno, ese modelo, o por ejemplo podés tener administrador en dos niveles, porque vos podés decir que otros usuarios pueden dar altas y modificaciones, pero solo borrado tiene un administrador general y tengo 3 niveles de usuario. Bueno, si vos quisieras soportar eso, en este modelo solito, como vemos, no está contemplado, no se puede. ¿Bien? Entonces, si vos querés solucionar eso, necesitas una nueva tabla que sea usuario. ¿Bien? Y acá con la complejidad del manejo de usuario, puede tener usuario y perfiles. ¿Bien? Entonces, si vos querés soportar que tengas varios usuarios que consuman tu portfolio, que tengas 3 niveles o más, ¿sí? De tipos de usuarios, tiene que haber una tabla aparte. ¿Sí? Tiene que haber una tabla aparte que no está relacionada a todo tu modelo de datos, sino que es una tabla separada en la aplicación, que son los usuarios que pueden utilizar, donde ahí vas a tener código de usuario, nombre de usuario, email, contraseña, perfil, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y acá los perfiles vos tendrías definido, no sé, administrador general, admin, nivel 1, si querés, ¿sí? Y visualización, por ejemplo. Entonces, cada usuario puede tener un solo perfil, ¿sí? Y cada perfil puede pertenecer a N usuarios, y ahí vos vas a definir la lista de los usuarios y vas a ir a validar el login contra esta tabla, y no contra el campo que está en la persona. Y ahí vos administrarías, según el nivel de usuario, las cosas que vas a mostrarle y la posibilidad de poder hacer ediciones, baja o alta, de cada una de las funciones de tu portfolio. Esa es la diferencia. Obviamente, ¿cuál es la más sencilla para mí? Meter los datos del usuario dentro de la persona y entender que tenés un solo login. ¿Sí? O sea, vas a tener la posibilidad de loguearte, ¿sí? Solamente como administrador, solamente el dueño del portfolio, que es el que hace las ediciones. Si vos quisieras algo más, como te estoy diciendo, manejar niveles de usuario, ¿sí? Es por el lado de una tabla aparte que sea usuarios. No dentro de persona. No dentro de persona, porque la persona está relacionada con todos el modelo de datos correspondiente al portfolio. Yo no puedo dar de alta un usuario que no tenga experiencia laboral, que no tenga educación, que no tenga habilidades digitales, etc. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, acá, ¿sí? Es otro, o sea, sería otro modelo de datos, pensar en una tabla usuario. Después la manera en que vos vas
a verificar si el usuario es válido, cuando se loguea, mostrar el mail, es lo mismo. Simplemente a dónde voy a hacer la consulta de si es, por ejemplo, de recuperar el password del usuario y ver si está bien o no. ¿Sí? Esa es la diferencia, digamos, como vos lo pienses. O siempre exigís que se loguee, incluso para ver, ¿bien? Y ahí tendrás viste, 3 perfiles, o también vos podés decir, no, yo lo cargo y no exijo que se loguee, pero si va a ser, quiero distintos niveles de usuario, porque no quiero que cualquiera pueda borrar. En general, esto más que nada para que ustedes sepan, en general los perfiles de borrado siempre tienen un nivel de usuario diferente, ¿sí?, a un usuario que puede dar una alta. Viste que a veces necesitan una clave, ¿sí?, o necesitan aprobación de algo para eliminar registros, ¿sí? Entonces, si vos quisieras manejar esa complejidad, bueno, eso tiene niveles de usuario, manejo de niveles de usuario o perfiles. Entonces acá vas a tener, esto tiene obviamente, esto tiene acá una relación, ¿sí?, el perfil con el usuario, más chiquitito, acá, ¿sí?, que esto es una tabla N a 1, ¿sí? N a 1. ¿Lo querés manejar así? Perfecto. Digamos, esta es la manera que habitualmente manejás niveles de usuarios en cualquier sistema. Entonces acá vas a definir todos los perfiles con toda la funcionalidad y lo vas a variar contra esto. No querés complicarte porque te parece que es mucho para esta aplicación, manejarlo dentro de la persona, ¿sí?, verificando si tiene perfil administrador, si el usuario y la contraseña, o el mail y la contraseña, pero no agregar usuario, y ya está bien, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras está bien, ¿sí? Bien. Se queda, igual esto es una sugerencia, no es que lo tienen que hacer así, sí o sí, ¿sí? Es una sugerencia porque a veces confunde ver cómo, o sea, cómo puedo manejar o cómo puedo pensar, porque yo tengo que pensar un poco desde el modelo de datos, ¿sí?, para atrás, porque si no resuelvo el modelo de datos es difícil ver cómo lo voy a hacer, ¿sí?, cómo después eso lo plasmo en el front. ¿Sí? Porque no tengo idea de dónde saco las cosas. Entonces, para mí es importante que si ustedes cierren el modelo de datos, mírenlo bien, revísenlo, fíjense si a ustedes les parece, ¿sí?, correcto, analícenlo. No sé si se lo hicieron el diagrama de entidad-relación, sí, que es parte de lo que hay que entregar. Entonces, analícenlo porque cualquier modificación obviamente les va a impactar en el diseño, ¿sí? Porque si yo acá quiero agregar algo, ¿sí?, o quiero modificar, después esto me impacta en el diseño, ¿sí? Después lo pienso como ir a buscar una tabla distinta, bueno, ahí tenemos que chequear, ¿sí? Entonces, sería una manera a pensar la resolución al menos del login de esta forma, ¿sí?, de cualquiera de las dos maneras, la que a ustedes les parezca mejor, o si quizás encuentran otra, también podrían implementarlo, bien, pero quizás por ahí pueden tratar de trabajarlo, ¿sí? Bien. ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Bien, profe, bien, bien. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguno tiene alguna duda de esto, alguna consulta respecto de esta parte? No, por lo menos, no, yo por lo menos no. Bien. Me quedaba esa duda de cuántos Claro, usuarios claro, tenían que ¿cuántos loguear, usuarios digamos. vos podés pensar en uno dentro de la persona, único usuario login, o si vos querés poner varios usuarios con varios perfiles, y bueno, lo administrás de una tabla de usuarios, ¿sí? Eso como vos quieras resolverlo, ¿sí?, como vos lo quieras pensar para ofrecer en tu solución. Eso, como vos quieras cerrar tu modelo, está bien. Lo otro que les comento, no es la única manera, esto más que nada para que sepan, no es la única manera de pensar un back, ¿sí?, digamos, relacionándolo con el front que ustedes ven, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, yo estoy mirando esto, ¿sí?, en mi página, vamos a suponer desde acá, ¿sí?, en estas secciones. No es la única manera de decir, bueno, yo tengo lo mismo que estoy viendo, me habilitan unos botones y esos botones me llevan hacia la parte de edición relacionándome con el backend.
muchos sistemas no se piensan así, ¿sí? Se piensan con toda una estructura de backend, ¿sí? Sola backend, y una estructura de frontend, solo frontend, ¿sí? Y la manera es que el frontend solo consume los datos, o sea, la visualización, y el backend se acceda solamente a partir de un login, y ahí se hacen las altas, bajas modificaciones, más como listados, ¿sí? Y yo solamente trabajo pensando en el alta, la baja, la modificación, y nunca en el, o sea, el listado lo listo solo para poder hacer una operación de ABM, ¿sí? O sea, de ABM, y el listado es solo para ver, para visualizar. En este caso, el front me está mostrando y tengo una posibilidad de que me deje acceder al backend, ¿sí? A través de estos links, de estos iconitos, ¿sí? Sí, sí. Bien, sepan que son formas, es una manera de pensarlo. ¿Bien? Sí, inclusive yo había pensado de que las modificaciones, las altas, lo que sea, por eso preguntaba si tiene que ser sí o sí sobre la página principal o podía, por ejemplo, crear una tabla aparte o una página aparte donde yo pudiera administrar todos los datos cargados. La Diferente. realidad es que, claro, está pensado la plantilla, te muestra algo como esto que le estoy mostrando. Entonces, bueno, digamos, te lo está mostrando por ese camino, porque quiere, me parece, que lo hagas de esa manera. Pero la otra manera es como vos lo estás pensando, que es, hay una pantalla que te lleva a un login, y el login te lleva a la aplicación del backend, donde vos ya tenés listados con, no sé, iconos o botoncitos para hacer alta, baja modificación, pero vos ya no te preocupás por cómo muestro, volver, refrescarlo, está todo ahí en ese listado, vas haciendo las modificaciones, y luego eso, obviamente, cuando yo cargo el front, se refleja lo que yo hice en el backend, ¿sí? Claro, claro, Eso tal es cual. otra manera de manejar los backend. De hecho, por ejemplo, si ustedes piensan cualquier sistema contable, ¿sí? Donde vas a estar, o no sé, pensar un sistema para manejar, no sé, la Una, administración, no sé, que tuvieras que manejar clientes, proveedores, en general vas a tener, ¿sí? Una vista, y la otra vista va a ser todo de back. Entonces, ya ahí es claro, listado. una tienda online se maneja de esa forma. Claro, exacto, exacto. Sí, pensate Mercado Libre. Vos tenés el listado de los productos que están publicados, pero el backend es tu administrador, donde cada persona administra sus publicaciones. Claro, tal cual, tal cual. Entonces, eso es el backend, ¿sí? Exactamente, el que usa Mercado Libre ahí lo podés ver. Una cosa es el front, donde yo muestro la publicación, y otra cosa es el backend, donde cada usuario acá administra su publicación y tiene el listado, tiene que editar, modificar, ¿sí? Dar de alta una nueva publicación. Todo una vista totalmente distinta a la del front, ¿sí? Bien diferente. Entonces, por eso, aplicaciones, pensemos, hay un montón. Para cómo se plantea esto, me parece que va más por este camino. Entonces, sí, quizás sea mejor encararlo de esta forma, porque es como se les plantea, como tienen, más allá de que puedan ponerle variantes, ¿no? Pero bueno, pueden pensarlo, digamos, por este camino, me parece que es más para cómo está planteado, ¿no? Bueno, entonces, esto un poco analizando, viendo este tema de, a ver, pensar un poco cómo podríamos pensar esto de la relación entre el front y el back. Y ahora, ¿sí? Les voy a mostrar, esto yo se los voy a pasar, esto ya lo cierro, molesto. Yo les voy a pasar después por el foro, ¿sí? Para que ustedes se descarguen. ¿Qué es lo que les preparé? Hay que ustedes igual les preparé el paso a paso, pero ustedes lo tienen en la plataforma. Creo que en módulo 8 tienen como una segunda masterclass que les muestra cómo ustedes pueden manejar el login. No sé si la vieron o no llegaron. Pero debe estar bien. Yo la vi, pero no le presté demasiada, porque estaba de no le dije, bueno, después lo repaso bien, inclusive empecé a hacerla y después lo dejé porque, bueno, quería ir terminando cosas Está y bien. Bueno, la idea con esto, yo lo que les hice es, les compilé como siempre, les armo un archivito, ¿sí?
como un paso a paso para que ustedes tengan de referencia, ¿sí? Con algunas aclaraciones de lo que van a tener que ir viendo en cada uno de los pasos. Y después les armé el código, que bueno, ustedes ya saben, ustedes se lo descargan y lo tienen de referencia, o sea, lo tienen que ir haciendo sobre su código, porque vieron que les instala cosas, ¿sí? Si no, no les funciona. Así que yo les paso el link para el proyecto y este archivito. Ahora, algo importante. Yo, en esta parte, ¿sí? Espera que se me fue el concepto. Esto, importante. Yo lo que hice, como yo no tengo armado la aplicación del portfolio, lo que hice fue tomar una aplicación que habíamos visto hace un montón, cuando vimos Angular, ¿sí? Tomé cualquier aplicación de Angular y empecé a cargar las cosas como si lo hiciera de esa aplicación, como para probar. Por eso les va a ir esa aplicación y yo les marqué acá en el contenido qué cosas ustedes tendrían que cambiar, ¿sí? Pensar en a qué componente voy a tener que llamar, en vez de estar llamando, por ejemplo, a un listado, ¿sí? De productos, ustedes van a llamar a otro componente, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, yo tomé ese proyecto porque es el que tengo hecho en Angular, tomé cualquier proyecto, pero ustedes tendrían que, después sobre el de ustedes, trabajar, ¿bien? Entonces, esto es la manera en que empezamos a integrar front y back. Bien, o sea, nosotros ya hicimos todo el backend, tenemos todas nuestras API creadas. ¿Se acuerdan cuál era el concepto de las API, cómo lo hacíamos? Que era lo que probamos la clase pasada. El concepto, ¿cómo trabajábamos? Front, API y back. No, pero digo, ¿se acuerdan cuál era la manera de... y era la comunicación entre... ¿Se acuerdan cuál era la idea? Nosotros íbamos creando como direcciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que poníamos, por ejemplo, barra alto usuario, barra listado, y como que hacíamos un caminito? ¿Se acuerdan eso? Sí, profesor. Sí. Por cada operación terminamos definiendo como un camino, ¿sí? Un directorio, que eso lo que iba a hacer es interpretar qué es lo que tiene que ejecutar, ¿sí? Eso es lo que vimos en la clase pasada con Spring Boot. Nosotros definíamos todos esos caminitos, eso terminaba sabiendo qué tenía que ejecutar y termina haciendo la conexión a cada una de las funciones. Por ejemplo, si yo decía alta usuario, terminaba logrando ejecutar, ¿sí? A través de la API, ¿sí? El insert a la tabla persona, por ejemplo, ¿sí? Si yo quería hacer un listado de certificaciones, bueno, terminaba, si ponía listado certificación, yo terminaba llegando a la función, ¿sí? Al método, que lo que me va a hacer es devolverme un listado, ¿sí? Una lista de todas las certificaciones que tenemos disponibles en la tabla de certificaciones, ¿sí? Eso lo hacíamos a través de esas direcciones, ¿sí? Definidas siempre en el backend. O sea, todas esas direcciones en este momento tendrían que ser conocidas, ¿sí? Sí o sí. Entonces, pensando que todo esto del backend ya lo tenemos listo, ¿sí? O sea, tenemos toda esta funcionalidad armada, es que nosotros decimos, bueno, yo voy a empezar a hacer esta integración, front y back, y lo primero que voy a pensar, que es la primera integración que van a tratar de realizar, por ejemplo, es el login, ¿sí? Por ejemplo, el login. En particular, ¿sí? Acá pueden utilizar, y esto también es una forma de pensar, es utilizar una forma de autenticar que se llama JWT, ¿sí? Java Web Token, ¿sí? Perdón, JSON Web Token, Java no, JSON Web Token. Esta es una manera, una forma de realizar autenticaciones, ¿sí? Una manera. Y esta manera lo que hace, ¿sí? Esto es ya JSON Web Token, lo que hace es, en ese token van a ir 3 partes de un mensaje, ¿sí? Que va a traer un montón de cosas, o sea, los datos del equipo que está logueado, nombre y contraseña del usuario, ¿sí? Certificaciones que tiene esa computadora, va a tener un montón de un contenido, más un token, que el token es
una clave larga que se va a generar y va a venir, ¿sí? Y ahí depende cómo responde, la misma aplicación va a lograr saber si es un usuario válido o no, ¿sí? Y va a poder lograr loguearlo o no, o descartar el logueo y decirle usuario inválido y ya está. ¿Bien? Entonces, nosotros siempre vamos a tener que pensar o un formulario o un sector de nuestro componente donde se pida usuario y contraseña. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver de qué manera lo resuelven. Si es que ustedes aplican el botoncito y les aparece, se les despliega el formulario que esté oculto, ¿sí? O tienen usuario y contraseña a la vista con el loguito para ingresar. Ahí ustedes tienen que pensar cómo lo van a tener disponible eso, ¿sí? Pero tienen que, de alguna manera, dejar la posibilidad de que el usuario ingrese los datos a validar. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Sí? Esto sería el backend, tenemos esto en el frontend. Lo que hace esto es manda las credenciales del usuario, ¿sí? Manda las credenciales del usuario. Vamos a llegar al backend, vamos a verificar, ¿sí? Si es usuario y contraseña es correcto. Y si está todo bien, todo perfecto, nos va a devolver el token. ¿Sí? Si está todo bien, nos devuelve el token. Y si no, nos devuelve un error 401. ¿Sí? O sea, cuando va para el backend, nos va a devolver alguna de estas dos opciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que viene en el medio? Yo puedo pensar, esto es pensando, ojo, vamos a analizar una cosa, un paréntesis. Acá yo estoy pensando, ¿sí? De la manera que se plantea, es que yo voy a obligar a un primer logueo en esta flechita, en esta flechita, por cómo ven esto, para que entiendan el razonamiento de este dibujo que ustedes tienen en la plataforma, por si después lo ven, que entiendan el análisis. En este caso, yo estoy obligando a un primer logueo, o sea, yo te muestro el login. Vos vas al backend, me verificás el usuario y automáticamente cuando yo verifico el usuario, cargo el portfolio. ¿Sí? Cargo el portfolio. Cuando yo cargo el portfolio, ¿qué pasa con mi portfolio? Tengo que obtener ¿qué cosa? Los datos para cargar el portfolio. O sea, Sí, listado, o sea, los datos de la persona, los datos de las certificaciones. ¿Eso cómo viene? Eso viene desde la base de datos, ¿sí? Con las funciones de listar, ¿sí? O sea, o de recuperar, como ustedes lo pongan, ¿sí? Pero, por ejemplo, listado certificación, listado, no sé, experiencia laboral, listado idioma, todo eso van a venir de todas esas opciones. Entonces, ¿cómo funcionó esto? Yo le pedí el usuario, lo fui a validar al backend, volvió el validado y cuando le digo, bueno, ahora cargame el portfolio, voy a cargar el portfolio, pero ¿qué hace el portfolio? Por cada uno de los componentes me va a decir, listo, como estoy autenticado, dice, dame los datos de certificación y acá devolvería el listado con los datos de certificación. Te va a decir, dame los datos de experiencia laboral, me devuelve los datos de experiencia laboral. Y así para cargar el listado, ¿sí? Por eso te dice acceder a los recursos. Yo tengo que lograr recuperar desde el backend el contenido de mi portfolio. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí, profesora, si está logueado, sí. Bien. Entonces, esto es para recordar, ¿sí? Un poco para recordar. ¿Cómo compilábamos los proyectos en Angular, en Ejecer? Por las dudas que alguno lo dejó haya olvidado. En Ejecer, ahí vamos creando, compilando los proyectos, ¿sí? En la consola. Si pone menos menos o, abre directamente el navegador. Bien. Y acá, en este, ¿sí? Era para crear los componentes ng create component, ng component, o sea, generate component, y acá ustedes le ponían la ubicación dentro de su proyecto que quieren generar los componentes, y le ponen, esto es opcional, si ustedes le ponen el menos skip test, lo que hace es
no crearles los archivos de testing. Vieron que cada componente tiene 4 archivos relacionados, ¿sí? Sí. Bueno, si ustedes no quieren, porque no lo van a usar, crear el de test, ponen esta forma y van a evitar crearse los archivos de testing. ¿Bien? Bien. Esto es para recordar a ver lo que vamos a hacer. Esperen que voy a abrir el proyecto. Bueno, está todo abierto esto. Ahí va. Bueno, entonces, yo tenía en Angular, teníamos un directorio que era source, ¿sí? Donde íbamos a tener aquí adentro todos los archivos a utilizar, ¿sí? Dentro de app vamos a tener una carpetita por cada uno de los componentes, ¿sí? Que ustedes vayan creando. Sí. ¿Sí? Y después, bueno, teníamos el index, ¿sí? Que en general el index, ¿se acuerdan que llamaba a un componente que era el app root? ¿Esto se acuerdan? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, que llamaba al app root. Estamos trabajando en eso, digamos. No sé, pero hay muchos que están, les pregunto porque hay muchos que están enfocados en el backend y ni tocaron Angular. Entonces, yo soy profesor, yo empiezo a bueno, empezar por la se parte olvidaron, ¿sí? Porque obviamente, como lo vimos hace un montón, creo que fue la tercera clase, muchos se olvidaron. Entonces, bueno, por eso les pregunto porque pasó eso. Claro, Muchos se enfocaron en el back y quedó Angular allá perdido. Entonces, bueno, como para refrescar un poco lo básico de que entramos, ¿sí? al proyecto, ¿sí? Que ustedes van a crear. Nos enfocamos en la carpeta source, ¿sí? Dentro de app vamos a tener los componentes que nosotros creemos y teníamos, ¿sí? El componente principal que tenemos es el app component, ¿sí? El app component es nuestro componente principal y a partir de este componente, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a trabajar el proyecto. Para los que hablan, el proyecto Angular de cero, ¿sí? Viene por ese lado, ¿bien? Para refrescar un poco la memoria. Bien, entonces, yo les decía, con este comando, si es que nosotros vamos a ir creando los componentes, y en este caso tenemos que crear un componente nuevo, que es el que me maneje el login, ¿sí? Por ejemplo, iniciar sesión, ¿sí? Que lo voy a poner dentro de componentes. Por ejemplo, puedo pensar en crearme un componente que solamente maneje el inicio de la sesión. Acá está puesto de esta manera. Ustedes después adapten esto adentro del componente que ustedes pensaron en el login. Les digo porque, por ejemplo, algunos lo piensan separado, ¿sí? Otros lo piensan dentro del header, otros dentro no sé, de la cerca de. Bueno, acá va en donde ustedes piensen el inicio de la sesión, la posibilidad de hacer login, ustedes ahí deciden, ¿sí? cómo van a manejarlo, ¿sí? Entonces, si quisiéramos crear un componente que fuera iniciar sesión, por ejemplo, lo creamos acá dentro de componentes, iniciar sesión, y como le puse el menos skip menos test, fíjate que en vez de crearme 4 archivos, me crea 3. Bien, siempre tienen que chequear cuando lo ejecutan que estén creados y que se les actualice el app module, ¿sí? El app module, aquí es el que automáticamente les va llevando, ¿sí? Todo el control de todos los componentes que ustedes tienen disponible en el proyecto, ¿sí? Todas las declaraciones, lo va actualizando de manera automática. Por eso siempre que vos agregues algo aquí, se te va a actualizar, ¿sí? Entonces, bien, acá tienen como ayuda. Si ustedes quieren recuperar algunos formularios con algún formato, ¿sí? Para trabajar con Bootstrap tienen esta página, ¿sí? Donde ustedes pueden copiar el código y recuperar directamente formularios ya prediseñados, se los traen y los pueden empezar a utilizar, ¿sí? Directamente, para cualquier formulario. Así que, si esto les... Perdón, Sí. eso yo lo que hice es, ¿te acordás que la otra vez te mandé un archivo de unas barras de progreso? Sí, Que no no me lo pude funcionaba. hacer andar eso. Bueno, yo al final lo que hice fue entrar en Jeep, NPM en Jeep, que es una Sí. página,
donde Sí. puedo bajar directamente el código para generar los círculos Ah, de progreso. Entonces bien, lo creé de otro lado, traje como un componente más, digamos. bien, buenísimo. Bueno, en este caso, por ejemplo, te da formularios programados. ¿Sí? Si esto sí les sirve. Si ustedes no quieren sacar uno de acá, pueden hacer el suyo, pueden buscar otros. Y acá tenés opción en esta página de buscarte ya cosas prediseñadas y lo pegas en tu código y te desentendés de ponerte todo el diseño para utilizar las clases de Bootstrap. ¿Sí? Si ustedes ya tienen el framework dentro de la aplicación, ya les resuelve todo el diseño, sí, el look and feel de la página, ¿no? Del componente. Con respecto a eso, el tema del diseño. Sí. El diseño de nuestro portfolio tiene que ser totalmente responsivo, digamos, o sea, por el tema del uso de los grids en Bootstrap. Y si utilizás Bootstrap va a ser responsive, porque Bootstrap es responsive. Está bien, pero si uno no le habilita, por ejemplo, el uso de las columnas y los rows y las columnas y todo, por ejemplo, yo puedo crear en el componente un div con row, un div con call, pero si al call no le especifico la cantidad de columnas que va a utilizar, no va a ser responsivo. Va a Claro, ser lo que pasa responsivo. es que se supone que si vos ya estás trabajando con Bootstrap, deberías respetar la manera que Bootstrap te sugiere para que sea responsive. Bueno, por eso, Si no, no te va a funcionar. Claro, porque si no, o Sí, pues si vos sea, pones, por ejemplo, vos pones div row y después pones abajo otro div con solo call y no le especificás el ancho de columna, lo va a tomar como lo que ocupe el contenido, lo El ajusta. 100%. lo ajusta, pero si uno le Claro. pone, por ejemplo, para SM tantas columnas, para LG o para E-Medium o Sí. para el Large, tantas columnas, ahí creo que se convertiría como más responsivo que no dejarlo. Pero ¿se acuerdan cuando vimos Bootstrap que habíamos dicho? Cuando utilizamos el framework, ¿sí? La idea cuál es? Que vos en cada una de las secciones que vos utilices, tenés que usar las etiquetas, ¿sí? Y todos los parámetros del framework. ¿Para qué? Para que precisamente tengan la ventaja no solo de la presentación o en la manera que terminas viendo la aplicación, sino que sea responsive, que es una de las cosas más importantes que hace Bootstrap para tu aplicación, ¿sí? Que después se ajusta de manera automática a cualquier pantalla, ¿sí? Entonces, pero la realidad es que deberías ponerle, Usar sí, responsive, digo, lo más responsivo sí, posible. sí, por lo menos o sea, por lo menos los seteos básicos en cada una de las etiquetas, sí. Y ahí sería lo lógico si estás usando Bootstrap. Sí, sí, por eso preguntaba. Sí, sí, sí. Yo creo que si lo usás, para mí sería lo lógico que lo tengas definido. Entonces, bueno, acá se pueden sacar un componente cualquiera, en este caso lo estamos pegando ahí, pero acá sería esto todo para el que no tiene nada armado. El que ya tiene armado respeta lo que armó, lo que pensó, ¿sí? En el sector donde va a generar el login. Bueno, creamos el componente, siempre los componentes se acuerdan que tenían un nombre, ¿sí? Que lo podemos ver en el archivo .ts, ¿sí? Donde vamos a tener en el selector, ahí vamos a tener el nombre con el que vamos a identificar ese componente. Bien, entonces, acá lo que estamos haciendo es empezar a jugar, ¿sí? Ahora les voy a decir más que nada para qué, ¿sí? Esto es, empezamos a jugar para ver cómo trabaja esto y entender lo que es el routing, ¿sí? Acá esto no es necesario que hagan esta parte de la práctica. Quiero que entiendan cuál es el criterio de esto que se llama routing, ¿sí? Que es de la manera que podríamos pensar, ahora ustedes después lo van a relacionar con qué es lo que muestro, si estoy logueado, no estoy logueado, si vamos a pensar esto. Y cómo va a cambiar su aplicación un poco en función del criterio este que les voy a mostrar. ¿La idea cuál es? ¿Sí? ¿La idea cuál es? Que el app component, ¿quién era el app component? La aplicación principal. Bien, la aplicación principal, el app component, va a tener algo que se llama router outlet, ¿sí? Este router outlet va a ser
quien se encargue de gestionar todos los componentes hijos. Entonces, fíjate que acá mi portfolio, en el caso de que yo quiera, ¿sí? A ver, acá tenemos que ver cuál es el criterio, ¿sí? Si yo voy a decir, bueno, yo cargo sí o sí el portfolio, después del portfolio tiene el login, bueno, el router outlet evaluará si yo no estoy logueado, si o no quiero cargar directo, que me derive, ¿sí? Directamente al portfolio o que me derive a una pantalla de login, ¿sí? Ahora lo vamos a entender, ¿sí? Pero la idea es, en el app component no va a estar el portfolio directo, está el router, ¿sí? Que es el que se va a encargar de decidir qué es lo que carga, a quién llama, ¿sí? En este caso va a decir, bueno, por ejemplo, si yo quisiera que el login, ¿sí? Sea el que se ejecute, si yo vengo desde la dirección, ¿sí? Vacía, o sea, yo voy a cargar mi página y pongo, no sé, www.miportfolio.com, y eso fuera mi dirección, y yo no vengo con ningún parámetro después del .com, ¿sí? En ese caso, yo voy a cargar directamente al login, porque voy a obligar, por ejemplo, al usuario que se loguee. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera manejar esto, ¿sí? Necesito este router. Este router va a ser el que me permita manejar de esta manera la aplicación. No sé si se acuerdan, ¿sí? No sé si se acuerdan que nosotros cuando habíamos creado los proyectos, incluso los que ya crearon el proyecto en Angular, vieron que cuando vos creás el proyecto en Angular te preguntaba si querías agregar el routing. ¿Alguno se acuerda si lo hizo recientemente? Sí, sí, apenas uno crea el proyecto, Apenas lo pregunta. creás, viste que te decía, ¿querés crear el routing? Routine, sí, Y sí. uno, capaz que le ponías que sí, capaz que le ponías que no. Y Sí. habíamos dicho en su momento que no había problema si vos no lo creabas en ese momento, que lo podíamos agregar después. ¿Sí? Bueno, ahora es el momento que vamos a entender por qué, ¿sí? O para qué se utilizaría ese routing, ¿sí? Y en el caso de que alguien no lo creó, lo podemos crear. ¿Bien? Ah, Bueno, acá estoy agregando otro componente, en este caso listado, que es para probar, ¿sí? Agrego un componente más. Yo me agregué dos componentes en la aplicación, uno era el listado y otro es el inicio de sesión, porque la aplicación que yo tengo hecha es muy chiquita, ¿sí? Y solamente tenía un listado de artículos, por eso me agrego un componente. Entonces, el router, ¿sí? Lo que va a tener, ¿sí? Es un módulo de rutas, que es el app routing module, ¿sí? Este archivo es el que finalmente va a conocer a qué componente tiene que llamar. Es el que va a gestionar las llamadas a cada uno de los componentes. ¿Cómo agrego si es que no lo tengo agregado? Ejecutando este comando desde la aplicación, desde el command, ¿sí? Le ponen ng o ng generate module app routing con estos parámetros, ¿sí? Y esto lo que les va a agregar, para el caso del que no lo tiene, ¿sí? Les va a agregar este archivo, el app routing module, para que ustedes puedan empezar a poder gestionar la manera de cargar, ¿sí? su aplicación. Bien. Bueno, una vez que ustedes crean, van a poder ver el routing module, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Bueno, acá formularios reactivos vamos a ver ahora el concepto de lo que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a tener unas directivas que se van a ir, ¿sí? Ejecutándola, vamos a ver cómo lo vamos a gestionar esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer es definir, por ejemplo, lo que pasa es que ustedes acá, vamos a ver ustedes yo quiero saber después cómo ustedes, la próxima clase, vamos a ver, ustedes me van a decir cómo lo trataron de implementar, ¿sí? Cómo lo pensaron esto, si lo implementaron como un componente aparte, ¿sí? Respetando un poco la lógica esta, pensando en login como un componente aparte, lo pueden partir
su componente de, por ejemplo, si lo pusieron en el acerca de, o lo pusieron, pueden pensar el login como un componente solo, ¿bien? Y que gestione las cosas de esta manera. Ahí tendríamos que ver, ¿sí? Cómo lo implementan. Traten después de aplicar, ¿sí? La lógica de esta parte al proyecto, ¿sí? Lo que pasa es que esto está pensado como un componente solo, el login, ¿sí? Como un componente solo. Y ahí ustedes tienen que pensar a ver cómo lo van a gestionar si lo tienen incluido dentro de otro componente, ¿sí? Entonces, le digo por las dudas porque van a ir viendo esto. Mi y hay que idea, ver, ¿sí? Cómo lo van a gestionar, ¿sí? mi idea era poner que era como un pop-up, digamos, como una ventanita aparte. Bueno, ahí sería como componente. Claro, un componente aparte. Listo. ¿Y lo recomendado es que sea un componente solo? Claro, para la lógica, lo mejor es que vos lo trabajes como un componente solo para que haga toda esta gestión como componente único. Bien. ¿Sí? Por eso, si vos lo pensás como un inicio de sesión o como un login, un componente login, vas a lograr que haga todo el login, gestione todo, el propio componente, y puedas utilizar correctamente todo, para que no se te mezcle, porque si no, ahora vas a ver que depende cómo vuelve, ¿sí? Cómo se termina ejecutando este componente, es a dónde volvemos, ¿sí? Y si está mezclado con otro, que no se complique, ¿sí? La lógica para manejar el login. Por eso digo, esto les aclaro cómo está pensado, el login es un componente, ¿sí? Separado, en este caso se llama iniciar sesión, bien, un componente particular, y ese componente es el que va a gestionar, ¿cómo se llama? Todo después ir hasta el routing y lograr, si es que volví con un token válido o no, gestionar qué es lo que muestro. Entonces está pensado de esa manera, ¿sí? Entonces, ustedes van a realizar este formulario, ¿sí? Este formulario, este componente, pensando que son, ¿sí? Formularios que le llaman reactivos, ¿sí? De manera que van a poder gestionar, ¿sí? Parámetros dentro de cada uno de los formularios. ¿Cómo lo hacemos reactivo? Poniendo estas instrucciones dentro del formulario, ¿sí? Dentro del componente, perdón. Esto, bueno, importando esto cuando ponen el componente, el constructor, ¿sí? Ya automáticamente les va a importar la librería. Y lo definen dentro del app component, van a definir si necesitan importar todo lo referido a los formularios reactivos, si no tampoco les va a funcionar, ¿sí? Por eso acá les marco, importan, ¿sí? Formularios reactivos. Y ahora, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer es, dentro del constructor, poner acá, lo que ustedes van a decir es todas las cosas que va a tener que validar, ¿sí? Y que va a manejar ese formulario. Acá, si ustedes se fijan, email y password es lo que va a ingresar el usuario, ¿sí? Y acá todo esto, device ID, device type, notification token, acá está puesto para probar de manera fija, pero estos datos van a venir en el inicio de sesión al momento de la ejecución. Estos son datos que ustedes tienen en la sesión, ¿sí? Excepto el token, que es el que va a volver en la validación, pero el device ID y el device type, ¿sí? Son datos de la sesión, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, reconoce automáticamente en qué tipo de dispositivo estás corriendo, cuál es el dispositivo, el número que lo identifica, y el token es el que me va a volver de la autenticación. Entonces, todo esto lo defino en el constructor, ¿sí? Yo voy a definir cada uno de estos, ¿sí? Dentro del constructor de ese formulario. Bien, entonces, una vez que yo acá estoy trabajando, si ustedes ven, en el TypeScript, en el iniciar sesión, el TypeScript, el que va a manejar, ¿sí? La lógica del formulario. Ahora, si yo me pongo a trabajar en el HTML, o sea, el que yo le voy a mostrar
al usuario, ¿sí? ¿Qué cosas les voy a mostrar? Bueno, le voy a poner un formulario, un campo, perdón, para pedirle el mail y un campo para pedirle la clave, ¿sí? Acá ustedes lo definen como quieran, ¿sí? Con los nombres, Sí. con los valores que quieran. Sí, tal cual. ¿Sí? Bien. Muy bien. Acá ustedes, bueno, acá van a definir ustedes su formulario, ¿sí? Con los nombres, ojo con los nombres que son con los que van a trabajar y van a acceder. Y acá lo otro que van a agregar en el TypeScript, ¿sí? Son los get, ¿sí? Para obtener recuperar, perdón, el mail y el password desde el formulario, ¿sí? El usuario va a tipear un mail, el usuario va a tipear un password y yo los voy a recuperar, ¿sí? Yendo al formulario, haciendo el get, voy a recuperar el email y el password acá con los nombres que yo haya puesto en cada uno de los campos, ¿sí? Sí. Acá le estamos dando toda funcionalidad al formulario nada más. ¿Sí? Acá ustedes lo pueden plantear esto diferente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Y acá viene el lío, ¿sí? La idea ¿cuál es? Yo tengo que salgo del formulario, ¿sí? Este formulario tiene un componente, ¿sí? En este caso, el componente iniciar sesión. Este es el que nosotros estamos, el TypeScript, ¿no? El componente TypeScript que vimos recién. Este va a tener un controlador que lo que va a hacer es pedir la autenticación, un token. Ese token, este pedido de token, llega recién al backend. Llega recién al backend. El backend, ¿qué va a hacer? Va a decir, a ver, el usuario y contraseña que me ingresó. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. El usuario y contraseña que me ingresó, ¿es válido o no? La respuesta a eso va a ser un token. La respuesta a esto va a ser lo que se llama un token. Token que son datos que viajan armados en tres, como separados en tres partes. ¿Sí? Ese token, ¿sí? Vuelve al modelo de autenticación, vuelve a hacer todo el caminito, pero ahora, ¿sí? Como vamos a tener el routing, lo que va a hacer es, este controlador automáticamente va a decir, ah, bueno, volviste acá, si está validado, vuelvo y ya te muestro qué cosa, el portfolio. Si validó. ¿Y el portfolio qué hace? Para poder, ya tiene el token el portfolio, ¿sí? Ojo, volvió con un token. No sabemos si es válido o no. ¿Sí? No sabemos si es válido o no. Bueno, acá con ese token, lo que va a hacer es, puede hacer todo el caminito de vuelta, ¿para qué? ¿Ahora para qué? Para recuperar los datos. Y va con su token al backend, recupera, en el caso que sean válidos. Cuando el token sea inválido, vas a terminar dando un error. ¿Sí? Pero siempre viajas, desde que vos haces el login, vas a volver con ese valor de autenticación y vas a volver ahora a cargar desde el login, vas a cargar la página del portfolio. En este caso, como nosotros estuvimos hablando, no vamos a pasar primero por un login y después por el portfolio. Acá lo tenemos que replantear. Nosotros siempre vamos a mostrar el portfolio y no vamos a pedir un token al momento de la carga. Porque nosotros vamos a permitir a cualquier usuario visualizar. Entonces, para cargar el portfolio, en el caso del modelo que hablamos al principio, no voy a pedir ningún token. Voy a ir a ejecutar el listado de las certificaciones, el listado, ¿sí? Sin pedir token. No voy a pasar por el token, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no voy a pedir ningún tipo de autenticación para cargar por primera vez el portfolio. Claro. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo puedo autenticar? ¿Sí? ¿Cómo puedo autenticar? Porque yo digo, sí, todo lindo el grafiquito, pero ¿cómo autentico? ¿Sí? Porque yo hasta ahora lo único que hice fue definir un formulario que tiene, sí, dos campos, uno mail, uno password, ¿sí? Me guarda ahí unos datos de sesión, todo muy lindo, ¿sí? Pero, ¿cómo puedo autenticar todo esto? Yo recupero el mail. Bueno, para autenticar
vamos a necesitar crear unos servicios de autenticación, ¿sí? Unos servicios para autenticación que tengo que agregar al proyecto, ¿sí? Poniendo ng de generate service, y ahí ustedes, lo ideal es que se creen una carpeta que sea de servicios y le ponen el nombre que quieren, autenticación, por ejemplo. ¿Bien? Bien, entonces, cuando ustedes crean autenticación, esperen que lo abro acá. Acá es servicios, les crea autenticación, ¿sí? Van a ver, mira, acá viene la primera parte que vemos la conexión con el backend. Este localhost 4200 es mi página, ¿sí? El servidor. Cuando yo corro la aplicación, corre acá. Después en producción, ¿qué vendría a tener eso? Un servidor real, una dirección Claro, externa. una página real, ¿sí? El www. Bien. El dominio. Bien. Barra API, ¿qué será? La API con por todos ejemplo. los datos en JSON, ¿no? ¿Dónde está, en realidad, dónde va a estar nuestro backend? Por ejemplo, ¿sí? La dirección donde van a empezar a estar todo nuestro backend. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjate acá. Cuando dice obtener datos, ¿qué es lo que hacen? Ponen URL, localhost, barra API, barra persona. Acá ustedes van a tener que empezar a pensar cómo van a hacer, cuáles son los nombres que definieron, vieron que les dije al principio, cuáles son los nombres que definieron en Spring Boot para las rutas para llegar al API. ¿Se acuerdan que lo habían probado con Postman? O sea que las rutas que nosotros definimos en Spring Boot son las que van a ir acá. Claro, exacto. Ah, ok. Ahí Yo está. ahora entiendo cómo hacer la conexión. Ahí está, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros pusimos un método que se llama obtener datos, que va a ir a buscar los datos de la persona. Pero acá vos le podrías haber puesto listar, no sé, listar certificación, ¿sí? Obtener certificación, ver certificación, lo que ustedes hayan pensado en cada una de esas rutas que nosotros definimos, ¿sí? En Spring Boot. Bien, entonces, acá vos vas a empezar a relacionar cada uno de los, de los links que estableciste dentro de Spring Boot para recuperar o para traerte las cosas del backend. De esta manera cierra, ¿entendés? O sea, de esta manera es que yo voy a relacionar todo lo que hice con el back en el front. Bien, ¿lo ven esto? O sea que voy a tener una dirección específica por cada sección que yo voy a recuperar En del realidad back en al el back, front. es que en el backend, mira, vos por cada uno de los de las entidades, por ejemplo, para las certificaciones, pensemos en certificaciones, no importa. En el backend vos qué link te tendrías que haber creado, por ejemplo, no sé, si querés, agregar certificación, borrar certificación, modificar certificación, listar certificación. Vas a tener 4 links, ¿sí? Por ejemplo. Y después vos necesitas, y necesitas uno, perdón, vos tenés esos 4 genéricos, pero después vos necesitas, viste, ver, por ejemplo, para el modificar, implica que vos hayas recuperado una certificación específica, ¿te acordás? Que teníamos, por ejemplo, listar certificaciones, todas, me va a devolver toda la lista, y otra es ver certificación, veo una sola. ¿Por qué? Porque esa ver certificación la voy a necesitar para modificar. ¿Por qué? Porque voy a tener que recuperar la certificación completa y después poder modificarla. ¿Sí? ¿Es factible separar los servicios por cada cosa que yo pueda hacer? Acá vos vas a tener un servicio por cada, en este caso tengo un servicio porque yo tengo un componente solo que es listado de artículos.
vas a tener un servicio por cada una de tus entidades. O sea, puedo, por ejemplo, tener un servicio que solo sea para recuperar la información, tener otro servicio que sea para editar la información. Un servicio por cada entidad. Por ejemplo, certificación, service. Experiencia laboral, service. Idioma, service. Habilidades, service. Uno por cada entidad. Y en cada entidad le voy a poder poner recuperar o editar, por ejemplo. Claro, acá tenés el obtener datos, le pones como vos querés, no sé, agregar datos, borrar datos, ¿sí? Cada uno de los métodos que vos quieras definir, ¿sí? Con las operaciones que vos vas a permitir que haga en cada una de las secciones. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, tenemos, ahora, ustedes van a tener un componente por cada sección que ustedes tienen en la página, ¿sí? Como lo hayan definido. Después, por el otro lado, ustedes van a decir, bueno, yo, por cada uno de esos componentes, que en general el componente va a estar relacionado con, en general, entiendo que cada componente ustedes lo van a relacionar, sí, de alguna manera con una entidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos tendrás el componente certificaciones, está relacionado con la entidad certificación. ¿Sí? El componente el about está relacionado con la persona, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo relaciono, esto también hay que ver ustedes cómo lo relacionan. Yo estoy relacionando la idea de cada componente relacionado a una entidad. ¿Sí? Les digo por las dudas que alguno de ustedes mezcle, ¿sí? Sí. Varias cosas. Ahí no sé, digamos, cada uno con la lógica que lo arme, ¿sí? O sea, acá estamos pensando la idea de un componente con, ¿sí? Una entidad dentro de mi modelo de datos. Entonces, dentro de la lógica de ese componente estará toda la relación a una entidad en particular, ¿sí? Entonces, sobre esa entidad vamos a trabajar todas las API que nosotros hemos definido para lograr las altas, la baja, la modificación, la lectura, ¿sí? En cada uno de los casos. ¿Bien? Acá Bien. dentro de cada componente de cada Sí. entidad también tendré que darle la opción de que haga visible, por ejemplo, tendré que programar en este sector que haga visible los botones de edición, por ejemplo, o lo voy a tener que hacer de acuerdo a dónde vamos a decir eso, No, por pero ejemplo. eso no acá, no en el service, ¿eh? Eso lo vas a Eso. tener que manejar en el componente. Porque el componente, vos pensás que tu portfolio se va a cargar, ¿sí? Automáticamente y vos no vas a estar logueado. Entonces, vos automáticamente cargas el portfolio, en el login para el usuario no va a haber nada, ¿sí? Porque no hay ningún token disponible. Dijimos, no voy a pasar por el token porque no exijo, ¿sí? Que es otra estrategia, por eso les decía, si ustedes eligen la estrategia de cargar el portfolio sin login, el login no tiene datos al inicio. Entonces, si el login no tiene datos, mostrar o no mostrar como se llama, el botón, lo vas a hacer desde el formulario. ¿Sí? O sea, desde el formulario, no desde el componente, digamos. Bien. Bien. Para mostrar o no mostrar lo que quieras, ¿sí? Los iconitos o los links. Bien, entonces. Acá crean el servicio, un servicio por cada uno de los componentes, entendiendo que estamos relacionando cada uno de los componentes con entidades dentro de nuestra ¿cómo se llama? Nuestra base de datos. Bien, y acá, esperen que esto está repetido. Esperen que me fije a ver qué sigue acá. Esperen que
Acá vimos el servicio. Acá lo vimos, me fui para otro lado. Mirá. Después en Authentication Service, acá yo me fui a servicio, les mostré, servicio, les había mostrado el servicio específico para cada componente, ¿sí? Pero acá en tienen tres archivos de servicio: el Authentication Service, el Interceptor y después el servicio específico para cada componente. El Authentication Service, ¿sí? Es el que va a tener la ruta que vos definas, acá la ruta que vos definas. Fíjate que acá dice API/out/login, acá vos le definís, ¿sí? La que vos pensaste dentro de tu backend para ir y poder hacer la validación del usuario, ¿sí? Ahí vos vas a definir en tu backend, de la misma manera que pensaste, ¿sí? El alta de la certificación, toda la dirección que vos definiste para hacer la validación del login. ¿Bien? Entonces, lo que hace acá, lo que hace esto, el Authentication Service, mira, en el constructor, lo que hace es, lo que va a hacer es, toma ¿viste? Vos pusiste el usuario, ¿sí? Va a tomar el usuario que está logueado, el current user, el usuario logueado. Este usuario va a venir, este usuario si vino de una validación del login, el login siempre me devuelve un JSON, o sea, la autenticación, ¿no? La autenticación siempre me devuelve un JSON. ¿Qué era un JSON? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un JSON? Cuando decimos me devuelve un JSON, mando un JSON. ¿Qué es un JSON? Es un listado de información que tiene... por ejemplo, dentro de... A ver cómo lo explico, porque técnicamente no me acuerdo los nombres. No, pero, a ver, es un formato. Entre llaves... Es un claro, archivito, un archivo que recibe instrucciones. Claro, es un archivo, ¿sí? Sí. Un formato para mandar, pasar información, que tiene un formato particular, ¿sí? Puede contener uno o más registros, ¿sí? Tiene un formato particular, está todo encerrado entre llaves, ¿sí? Los campos están separados con coma. Después de los 2 puntos va el contenido específico, ¿sí? De cada uno de los valores, y habitualmente se suele utilizar dentro del diseño del desarrollo web, ¿sí? Como una manera de pasar datos. Bien, particularmente cuando yo voy a hacer el login del usuario, los datos del usuario, del login, ¿sí? Que tengan el current user, el token, todo eso vuelve, ¿sí? Vuelve en un JSON, ¿sí? Vuelve en un JSON. Y acá, ¿sí? Lo que hacemos es, JSON tiene, ¿sí? Tiene métodos, ¿sí? Que vos podés agregar dentro de tu código para que puedas trabajar el JSON. ¿Por qué? Porque es un archivo eso, es un archivo plano, ¿sí? Pero yo lo que después quiero hacer con eso es recuperar parte de los datos que están ahí. ¿Por qué? Porque si me vino el token, si me vino el current user, si me vino... Bueno, yo quiero recuperarlo, porque con eso después voy a hacer cosas. ¿Bien? Entonces, vos podés definirte. Acá te podés definir. Podés trabajar con un JSON, hacer el parse. ¿Qué es hacer un parse? Lo voy a ir dividiendo y acá voy a recuperar el session storage, ¿sí? Los valores de sesión del usuario que está logueado. ¿Y esto qué puede pasar? Acá, fíjate qué es lo que estoy poniendo acá, perdón. Acá. Yo le digo al usuario actual, ¿sí? Cuando yo cargo esto, al usuario actual, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Que haya un usuario logueado y yo recupere los datos de sesión de ese usuario, o puede ser que esté vacío, ¿o no? Claro. Porque si todavía no se logueó ningún usuario, puede ser que esté vacío. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer en esta línea es, yo voy a asignarle
al current user subject, ¿sí? Es un parámetro, ¿sí? un atributo de Authentication Service. A ese atributo le voy a asignar o bien lo que yo recupero del JSON, de current user, o le asigno un JSON vacío. Esto es lo que estoy haciendo acá. Le asigno un JSON vacío. ¿Sí? Porque no sé si hay alguien logueado o no. Entonces, como no sé, le asigno o el JSON con todos los datos o le asigno el JSON vacío. Bien, como para que ya tenga datos del usuario o tiene un usuario vacío. Bien, que esto lo represento con el JSON vacío. Para iniciar sesión, ¿sí? El Authentication Service lo que va a hacer es, va a decir, bueno, yo voy a recuperar las credenciales que son todos los datos que armamos, ¿sí? De la sesión. ¿Se acuerdan que teníamos device ID, device type, el nombre de usuario, la contraseña, todo eso, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es, el Stringify lo que hace es datos que tengo en JavaScript, ¿sí? Que vienen en un formato de JavaScript, me lo va a pasar a un formato JSON. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo esto todo a dónde va, ¿sí? Pero la idea es, ¿cuál es la idea? Es, yo voy a levantar el servicio de autenticación cuando cargamos el login. Lo que va a hacer esto es, va a ir, ¿sí? Va a llamar, va a conocer el URL donde tiene que ir a pedir el login. Con post, ¿sí? Yo le voy a decir, bueno, que ejecute esto que yo definí previamente, ¿con qué método? Con post. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a ejecutar? Bueno, lo que va a ejecutar es, le va a pasar las credenciales. Acá le va a pasar todas las credenciales de todo lo que nosotros tenemos ya cargado. Después de, si le pusimos la ventanita de login, ¿sí? Puso las credenciales y nosotros lo vamos a llamar, ¿sí? Vamos a llamar a esta función. ¿Y esta función qué hará? Nos devolverá, ¿qué cosa? ¿Qué va a hacer esto? Finalmente, acá, ¿qué es lo que va a hacer esto? ¿Qué hará? ¿Qué piensan ustedes? Certifica si la persona está dentro, puede acceder o no, según se haya ingresado Esta las credenciales correctas. función es la que me va a devolver el token. Esta Ok. función es la que me va a devolver el token. Acá. Esta función es la que me devuelve el token. ¿Sí? O En sea, yo le función paso todos los de lo que yo datos. haya agregado. Claro, yo le En paso función. los datos de la URL que yo definí. Le paso las credenciales y esta función me va a devolver el token. ¿Bien? Me devuelve el token del usuario. A ver qué pasó con ese usuario, ¿sí? Está, no está, me va a devolver el token. Acá siempre me devuelve any porque, ¿se acuerdan de any? Es el tipo de datos genérico que maneja para no, o sea, puede ser cualquier tipo de dato, any, pero tengo que definir, ¿se acuerdan que es un lenguaje fuertemente tipado? Entonces estoy obligado a poner el tipo de dato. Entonces, como ahí puede ser cualquier tipo de objeto que vuelva, pongo any para que no tenga problemas. ¿Sí? Puede volver cualquier objeto. Por eso es que ponemos any. ¿Sí? Entonces, la función esta de inicio de sesión es la que me devuelve el token. Bien, esta es la que me devuelve el token. Entonces, acá en esto, Te el hago una authentication. consulta sobre el token. Sí. ¿Lo devuelve
pero no veo en el código algo que genere ese token. ¿En qué parte? No, es que en el código no lo generas vos, ¿eh? Ese código se va a generar, fíjate que el token se genera del lado del backend. Ah, O sea, no se genera, no vos, ¿eh? Viste que había acá un montón de, acá, mira. Esto es tu backend y esto es tu sí. aplicación. En el medio tenemos todo esto que nos va a gestionar el token. Ah, acá veo respuesta HTTP token. Lo genera el backend. ¿Bien? Ahí lo ¿Sí? No, o sea, no acá, no acá. Tenemos todo esto en el medio para volver a recuperar el token en ese momento. Nosotros estamos creando Perdón, los ¿a dónde está? conectores para que lo haga. Nosotros estamos armando toda la conexión para poder, ¿sí?, hacer el login, mandar la petición y que esto nos resuelva y finalmente nos conteste con un token. Perfecto. Bueno, esto es lo que ustedes ven acá, en la parte de iniciar sesión dentro del Authentication Service. Bien, esto es lo que ven acá. Entonces, ¿qué dejaron acá en el Authentication Service? Bueno, dejan el URL que ustedes definieron para validación del login, ¿sí? Y van a hacer el inicio de sesión, recuperando, sí, mandando las credenciales que tienen cargadas y recuperando la respuesta, ¿sí?, a la ejecución por método POST. ¿Sí? Del método POST de la URL donde nosotros definimos validar el login. Bien, esto ya lo conectamos. Inicio de sesión. Este ya lo habíamos... Ah, y acá. Fíjate que nosotros fuimos construyendo el inicio de sesión en TypeScript, que habíamos definido en un principio el formulario nada más, ¿sí? Ahora le agregamos, ¿sí?, le sumamos el Authentication Service. O sea, al formulario que nosotros pensamos o planteamos para inicio de sesión, ¿sí?, para iniciar la sesión, que le habíamos puesto el email, el password, ¿sí? Ahora le sumamos a ese formulario la posibilidad de autenticar, ¿sí?, de ejecutar la validación, ¿sí?, contra el backend de, en este caso, el usuario y la contraseña, ¿sí? Por eso importamos el Authentication Service que recién acabamos de, ¿cómo se llama?, de crear, y lo tenemos que agregar o inyectar al constructor, ¿sí? Y esto lo hacemos como Private Authentication Service, ¿sí? Lo agregan al constructor, que no lo teníamos. Esto lo ven acá. Lo tienen, perdón, acá donde estoy. Iniciar sesión al componente. El TypeScript, acá. Acá hacemos la inyección, ¿sí?, al constructor del Authentication Service para poder autenticar el email y el usuario con el servicio que acabamos de crear, ¿sí? Ahora relacionamos el formulario, ¿sí? Entonces, fíjate que cuando el formulario se cargue, ¿sí?, en el ONINIT, en el momento que se dispare este formulario, automáticamente ya tenemos, ¿sí?, todos los datos para el email, el password, ¿sí?, todos los datos de sesión, más la posibilidad ya de hacer la autenticación, de levantar la autenticación contra el backend. Bien, por eso hay que ir separando, ¿sí? Esto lo tienen que ir haciendo de a poco, porque si no es un lío, ¿sí? Son muchas cosas juntas. Entonces, lo ideal que es, ustedes, una vez que tienen esto terminado, ¿sí?, o por lo menos si no tienen todo el front terminado, traten de implementar, aunque sea chiquitito, por ejemplo, si ustedes el login va en el encabezado, en el header, bueno, traten de implementar, para el que no tiene nada todavía del front, traten de implementar un solo componente que tenga un iconito, o como ustedes lo piensen, del login, y ármense
el componente de login, por ejemplo, acá se llama iniciar sesión, arman ese componente, tienen que pensar si, como el compañero dice, bueno, yo voy a abrir un pop-up, hay que ver, un formulario, que en el caso sería otro componente, porque en realidad si ese iconito va a llamar a un componente de un modo pop-up, o lo tienen disponible como inicio contraseña, como hay otros que muestran si despliegan o se visualiza un mini formulario para ingresar una clave y una contraseña y apretan un botón de login, ¿sí? Ahí ustedes como quieran implementarlo, que se les sea lo más sencillo posible. ¿Qué tienen que hacer? Van a tener que generar el componente, dentro del componente crear el constructor, perdón, un segundito. Mi hija se está yendo a un partido de vóley y no sabían la dirección. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes van a crear, si no tienen hecho todo el front, y si lo tienen hecho, a ver, denle una vuelta, ¿cómo lo pensarían? Porque esto que yo les paso es con un componente aparte, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo piensan ese componente? Lo piensan como o sea, como que el header lo dividen en dos y son dos componentes, uno es el login, el otro es la sección de header, lo piensan como un botón que abren o despliegan un componente, ¿sí? Que es un pop-up, que gestiona el login. Piensen un poco, ¿sí? Esto sería el componente iniciar sesión, aquel que ustedes van a definir para manejar el login. Estos valores que están acá están puestos para probar de manera fija. Estos valores los vamos a recuperar, uno de la sesión y otro es el que me va a recuperar el token, ¿bien? Después, ¿qué necesito para poder autenticar? Necesito, por un lado, ahora les quiero explicar antes que se nos acabe el tiempo, el Authentication Service es con el que van a hacer la generación del token, la conexión directa a la base de datos, al backend, ¿sí? Y que les va a venir con el token. ¿Cómo viene el token? Con la función iniciar sesión, ¿sí? ¿Cómo llego? Llego porque yo tengo que haber definido en mi backend una dirección, ¿sí? Un path, donde voy a ir a hacer la autenticación de mi usuario, ¿sí? Por ahí vamos conectando las cosas. Ahora, yo les dije al principio, y es lo que les quiero mostrar, que nosotros teníamos ahora que manejar con un routing, ¿sí? Que va, el root es el que va a definir, ¿sí? A quién carga, ¿sí? ¿Quién es el que se carga? Y miren esto, mira, acá, presten atención acá. Esto lo que va a hacer, ¿sí? Y fíjense en la app component. Miren lo que tiene el app component. Seguramente el que tiene ya la aplicación, acá tiene un montón de cosas. Tiene un componente abajo del otro con toda su aplicación. En cambio, en este caso, si ustedes ven, solamente me queda el router outlet, ¿sí? Llamado. ¿Por qué? Porque el router outlet, ese que vimos que se va a encargar de fijarse qué me carga, ¿sí? ¿Qué me carga? Lo que va a hacer es esto, va a decir, mira, si el path viene vacío, o sea, yo solamente pongo, y acá es lo que ustedes quieran hacer, el comportamiento que quieran que tenga su página. Si el path viene vacío, por ejemplo, www.miportfolio.com, yo voy a redireccionar y voy a mostrar este componente. ¿Bien? Por ejemplo. En cambio, si a mí me pones www.miportfolio.com /iniciar sesión, yo voy a ir a iniciar sesión. O sea, voy a desplegar o ejecutar el componente iniciar sesión. Y si yo pongo www.listado artículos, yo voy a ejecutar listado artículos component. ¿Sí? Entonces, acá en este root, acá en esta parte, ustedes van a tener que definir, ¿sí? Bien detallado
cuál va a ser el comportamiento o cómo se van a manejar, ¿sí?, las llamadas entre componentes. Entonces acá el criterio va a ser, si yo vengo solo de la dirección, por ejemplo, solo del path, bueno, voy a cargar, ¿sí?, toda la página. Pero si me pone miportfolio.com/login, por ejemplo, podría llamar a que haga el login. ¿Sí? O si no cargo nada, si llamo solo al portfolio, ¿qué es lo que quiero que muestre? ¿Se entiende? O sea, acá esto lo que va a hacer es definir cómo van a ir cargando su página, cómo van a ir llamando a cada uno de los componentes. O sea que el app component llama a esto. ¿Cómo sería esto? El app component. Perdón. Ya no vamos a tener El app, listado. no. El app component, ¿sí?, llama, fíjate que acá me queda siempre, me está quedando lo mismo, ¿sí? El Sí. app module tengo todo lo mismo, ¿sí?, con todo Sí. lo que le agregamos, pero digo, el listado que teníamos de los componentes ya no va a estar en el app component, sino que nos maneja el router. el routing, exacto, el routing. Perfecto. Entonces, ahí cambia, ¿sí? Eso cambió. Entonces, vos vas a tener un nuevo componente que se llama portfolio, que portfolio va a tener todos los componentes como vos tenés hoy armado. Sí. Y vas a tener, ¿sí?, acá, y por ejemplo vas a tener un login, por ejemplo. Acá vas a tener, por ejemplo, portfolio. Ese va a llamar un redirect portfolio que carga todo. ¿Sí? Y por ejemplo, si vos pones el path, puede ser, ¿sí?, no sé, de tu dirección /login y llamará al componente login, por ejemplo. Claro, condiciona según lo que viene. Según lo que viene en el path, cuando vos llamás a tu aplicación. Y ahí ¿sí?, redirige a lo que y ahí corresponde según lo que redirige venga. al componente que corresponda. ¿Sí? Eso lo van a hacer dentro del routing module. Claro. Esto lo van a hacer acá en el routing module. Entonces el app component cambió. ¿Sí? Esto también, piénsenlo a ver la funcionalidad que ustedes quieren. ¿Sí? ¿Cómo lo van a trabajar? ¿Sí? ¿Cómo van a trabajarlo? Porque yo quiero cargar, porque acá está pensado, en este caso, el routing, acá, está pensado para, si es vacío, acá estoy poniendo el listado que sería, o el iniciar sesión quedaría, ¿sí?, en realidad. Acá en este caso, yo mandaría iniciar sesión. El otro día probé para mostrarles si cargaba una cosa u otra, porque no lo veían. En este caso es, yo, si no vengo con nada, obligo a un login. Entonces, y después, una vez que hago el login, bueno, depende de lo que vos querés recorrer, bueno, yo te direcciono al listado de artículos, ¿sí?, o el inicio, al componente que corresponda, ¿sí? Acá también, a pensar, a ver cómo quieren ustedes manejar esta parte. ¿Bien? O sea, yo ahora, por ejemplo, en este momento estoy en mi app component de HTML y me carga el app root, digamos, ya no lo va a cargar más, va a cargar, no, el root, solo el root. Solo el root, sí. O sea, que va a cargar y a partir de ahí lo voy a tener que redireccionar a distintas partes. Claro, acá está, pero por eso les digo, esta parte está pensada para que ustedes vean la conexión, pero obligando a un primer login. Entonces, ¿yo cómo sé si lo tengo que redireccionar al login? Porque yo sé que si viene con la página vacía, lo redirecciono sí o sí al iniciar la sesión. Por ejemplo. Y ahí el inicio de sesión, ya sabe, porque vos me decís, sí, pero siempre le voy a pedir que se inicie. Bueno, no, porque la realidad es que el inicio de sesión... alguien va a querer ver nada más que la página nuestra, no va a querer iniciar sesión. Claro, acá el iniciar sesión, ¿sí? Lo que hace es, si hay una sesión iniciada, me recupera los datos, y si no hay una sesión iniciada, me obliga a loguearme, ¿sí? Claro. Entonces,
Eso lo va a resolver el Authentication Service. Bien. Entonces, esta manera es la manera, por eso les digo, yo les muestro para que ustedes vean cómo me conecto y cómo trabajo si hago el caminito de loguearme primero y después navegar. Después ustedes Nosotros tienen que ver. tenemos que pensar cómo implementarlo para que se vea la Si no página sin digan, login. claro. Y después solicitar el login si yo quiero editar o quiero ingresar datos. Claro, ustedes pueden ir tomando de esto, ¿sí? De a poco, la idea de, bueno, yo le voy a pedir al usuario, ¿sí? Le voy a mostrar el portfolio, ¿sí? Y después, de acuerdo a que el usuario quiere, si es que quiere loguearse, bueno, ahí voy a terminar llamando al login. Lo tienen que repensar. Esto está pensado como yo me logueo y después hago todo el resto. Claro. ¿Sí? Obligo al login en el inicio. ¿Sí? Por eso está. Y tendría que tener un botón iniciar sesión en algún lado de la página. Tenés que eso es el login arriba y que ese llame al componente iniciar sesión. Iniciar sesión, claro. Por ejemplo, o login, como quieras ponerlo. ¿Sí? Sí, ese es el que va a llamar ese componente. ¿Pero estoy obligado a poner todo eso en el routing o puedo dejar algo en el app component? Lo que pasa es que fíjate que si vos ya usás el routing, ¿sí? El routing es el que maneja todo, entonces no puedo tener parte. Ah, perfecto. Entonces a partir de ahora me manejo con el routing. Si yo tengo routing, si yo ya pongo el routing y lo implementás, ¿sí? Desde ahí. El routing es el que me va a manejar todo. Claro. Si no es que yo puedo decir, no, yo esta parte y después muestro lo otro. No, porque el routing me va a manejar todo. ¿Sí? Ahora, fíjate si, o sea, fíjense si les sirve implementarlo o no. En este caso está bueno, ¿por qué? Porque si yo obligo, ya directamente reconociendo de dónde viene, yo ya sé a dónde lo tengo que mandar. La idea sería tener en de un componente, que sería la página principal, que tenga un botón que llame al componente iniciar sesión. Claro. Pero todo se escribe ahí en el routing. En realidad el routing no, el routing, mira, el app component, no. El app component, el HTML, solamente llama al outlet, solamente te queda esto. Ajá. No hay nada más ahí, ¿eh? Sí, perfecto. No hay nada más. Simplemente que lo que hace es agarrar y dentro de las rutas que vos definís, acá te fijas a quién vas a llamar, ¿sí? Con tu criterio, ¿sí? A ver, bueno, si vengo vacío, llamo a iniciar sesión. Si llamo a iniciar sesión, voy a iniciar sesión, ¿sí? Si llamo artículos, voy a los artículos, por ejemplo, las certificaciones. Ahí es como vos quieras hacer cada uno de tus componentes. Perfecto. ¿Sí? Pero bueno, piensa en la lógica, a ver cómo lo van a implementar si no le piden el inicio de sesión al principio. ¿Bien? Bueno, me tengo que desconectar porque los otros chicos me están esperando. Nos vemos este sábado, el próximo sábado no, el siguiente. La verdad que no sé, si querés consulten, yo no tengo idea si hay una postergación más allá del 31 de mayo, ¿sí? Consulto y les digo, la verdad que no lo sé. Creo que va a ser la consulta más solicitada. Puede ser. Pero bueno, trabajen, hay tiempo todavía, tenemos un mes y medio, así que hay tiempo. La próxima clase vemos si vemos un poquito más de esto, si ya ustedes van avanzado y trataron de implementar algo, o vemos una parte del módulo 9, la parte que van a tener que utilizar, y la última parte la dejamos para la última clase, primera semana de mayo, vemos, ¿sí? A ver cómo nos manejamos, ¿sí? Gracias, Eugenia. Gracias. Buen fin de semana.